Estamos grabando. Buenas tardes, mis hermanos. Nos reunimos nuevamente a estudiar la Sagrada Escritura. Bienvenido a cada uno, que el Señor les bendiga. Eh, es nuestra segunda clase. La anterior, su tema fue qué es la Biblia y su estructura general. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con sus divisiones principales y temas generales. Hoy veremos la historia de la formación del canon bíblico, su proceso histórico, cómo se formó la Biblia, cuál fue la formación, de dónde salió. Todos saben que nuestra Biblia no cayó del cielo, no fue como los mormones que encontraron, se reveló una luz y ahí llegó el mensaje. No es así. Nosotros todos tenemos un proceso, tenemos un comienzo y como dije, varios procesos a través de los siglos, que aquí los vamos a estudiar. Así que vamos a comenzar. Vamos a pedirle a nuestra hermana Norita, ¿acaso puede comenzar la oración, por favor, para que Dios nos ayude? Su Espíritu Amén, Santo nos guíe. Amén. amén, amén. Amado Dios y Padre Santo, te damos las gracias una vez más Amén. por esta Sí. instancia, Señor, de aprendizaje. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a coordinarnos, Padre Celestial, para poder entender, aprender de tu palabra cada día, Señor amado, que siempre es bueno. Señor, te pedimos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Ayuda a nuestra hermana, Padre amado, que nos va a enseñar. Denos de su paciencia, Señor amado, de su sabia palabra, Señor. Respalda lo que ella, Padre amado, ha estudiado, Señor, y hoy va a entregar, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, que tú guíes esta clase desde el principio hasta el final, Señor amado, y que podamos llenar nuestros corazones de tu palabra, de tu mensaje y de tu aprendizaje. Favores que te pedimos en tu nombre, Cristo amado. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar a aceptar. La inspiración y canon de la Sagrada Escritura, que es a la vez cómo se formó nuestro principal libro, el libro que a nosotros nos identifica, el cual ahí está nuestra razón, digamos, salvífico, por qué, cómo vivimos, cómo nos formamos, qué debemos de creer, qué camino tomar, qué normas debemos cumplir. Vamos a ver el comienzo. En el principio, Dios se reveló a los hombres. Dios siempre se quiso hacer conocer, hermanos amados, se quiso presentar, dar a entender a- al mundo, digamos así. Como dice Carval, que Él trascendió en la historia. Él eligió un pueblo a través de un hombre, Abraham, y lo llamó. Y Abraham le siguió sin conocerle y se le reveló a su vida, dándole una gran promesa que a través de él tendría una gran nación, para que de Abraham iban a ser una gran nación, para que esta nación alabara, glorificara su nombre. Su nombre, Yahweh, como se decía al principio le decían el Dios sin nombre. Tenían mucho cuidado de hablar de él, le tenían miedo porque era demasiado grande, demasiado infinito, y sabían que era un Dios vivo. Entonces, y él, con su paciencia, se empieza a dar a conocer a través de un encuentro divino humano y se ha comunicado a través de los tiempos y sigue por hechos y palabras. Su última, digamos, su último aparecer tan cercano, que fue a través de Cristo. Él nos reveló a Dios y fue hecho carne. Entonces la revelación de Dios es muy importante estudiarla, porque es el acercamiento, es el amor omnipotente, omnipresente, omnipotente, omnisciente de Dios para nuestras vidas. Y Dios empezó a comunicarse con el hombre en una comunicación
divina. Este hombre reconoció esa voz como Moisés, que habló Dios a Moisés. Se dice que fue el único hombre que vio a Dios cara a cara y escribió, fue el único escrito que fue directo de Dios al hombre, fue a Moisés. Y Moisés transcribió las tablas, los 10 mandamientos, las tablas en unas piedras, porque esto estamos hablando de 1600, 1900, muchos años atrás, antes de Cristo. El hombre, a través de esta comunicación divina, reconoció esta voz, sintió algo especial y empezó a transmitir este mensaje divino a la humanidad, que llevaba el propósito de este Dios, darse a conocer qué es lo que Él quería, qué Él esperaba de este pueblo que Él escogió. Y a través de esto, Moisés fue el primer escrito que hubo reconocido a través de los libros Pentateuco. Fue el primer profeta que empezó a escribir lo que Dios le hablaba. Meramente igual hubo una tradición oral que se contaba los sucesos históricos, los mandamientos, las leyes, y eso fue viviéndose, traspasando oralmente a los niños. Es un mensaje que trasciende y Dios con ello impulsando a través de la inspiración. Lo que estoy hablando los vamos a apoyar en unos textos que salen en el Antiguo Testamento. En Primera de Samuel 9:15 dice así: y un día antes que Saúl viniese a Yahweh, aquí está escrito, hermano, en el Biblia hebreo, solamente palabras consonantes, porque las vocales aún no eran incluidas, y para diferenciarlo de los otros dioses, era este Dios invisible, y con estas letras anunciaban una soberanía en el cual este Dios soberano, invisible, pero que se daba a conocer audiblemente muchas veces, le había revelado en este texto a Samuel el imperio que iba a gobernar Saúl. Aquí dice en este texto, primero Samuel 9:15, dice así: y un día antes que Saúl viniese a Yahvé, le había revelado al oído de Samuel diciendo, Dios le había revelado al oído a Samuel, al profeta Samuel. Entonces esa palabra revelado en la Biblia judía, en el canon hebreo, en esa Biblia que el pueblo hebreo tenía, en esa traducción sale la palabra Galash. Galash, cuando dice ahí, le había revelado al oído de Samuel, diciendo, ahí sale Galach, Galach escrito. Entonces, cuando se busca la traducción en hebreo, ¿qué es esa palabra Galach? Significa quitar la cubierta, quitar el velo, revelar. Galach es una palabra hebrea y su término original es exponer, aparecer, descubrir. Entonces vemos que Dios, Jehová, Yahvé, ya se estaba descubriendo a los hombres, a la humanidad, al ser humano. Ya estaba quitando su velo de lo infinito, de lo digamos, intocable, de aquello que no se puede conocer. Él empieza a darse a conocer en su gran amor. Se empieza a revelar a sus profetas. Nirash es mostrarse, aparecer, manifestarse, revelarse, y esa palabra en hebreo aparece en Génesis 12:7, que dice así: y apareció Yahweh a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó un altar a Yahweh
que le había aparecido. Aquí nuevamente una palabra explícita que habla sobre la aparición de este Dios viviente, dándose, revelándose a la humanidad, con propósitos de amor, con propósitos de sacrificiales en busca de la salvación del hombre. A pesar de su siempre disposición de revelarse a la humanidad, Yahweh se ha guardado revelaciones implícitas solo para él. Más las reveladas son para nuestros hijos, para nuestra era, los que han pasado, presente y futuro, y para nuestra descendencia. A veces hay cosas que no podemos entender, hermano, y nunca podremos entender. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué van a pasar? ¿Por qué sucedió esto? Simplemente, hermano, hay cosas, hay misterios que también Dios se ha guardado cuando estemos frente a Él, cara a cara, serán reveladas en nuestras vidas. Por ahora, por fe se sigue, por fe uno sigue a este Dios invisible, pero que se muestra y se mostró en un 100% a través de Cristo, dándose a conocer, pero también Él deja algo en el tintero. Las cosas secretas son de Yahweh. Deuteronomio 29:29. La palabra revelación intrínsecamente significa quitar o correr el velo, al final al cabo, para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Dios, aquí vemos Dios y vemos la tierra. Este Dios tan grande que lo llena todo, que no cabe en templos, no cabe en ninguna parte, no lo sujeta un templo, no lo sujeta nada. Este Dios tan grande, tan infinito, tan inmenso, se está revelando ya en los comienzos de la Sagrada Escritura a nuestras vidas y a nuestros, primeramente, antepasados. Es Dios quien se revela a sí mismo. Por eso la razón humana no puede por su propio esfuerzo llegar a conocer a Dios. Es por eso que le cuesta a la filosofía, a la ciencia, no pueden llegar a la verdad. ¿Quién es Dios? Solamente como decía el pastor en la clase pasada, creer en Dios es a través de una fe. Fe de Cristo, fe de su palabra, fe de aquellos profetas que anunciaron el Mesías, fe de aquellos profetas que nos dijeron, que nos mostraron quién era Dios, que era el creador, el que formó la humanidad, el que puso leyes para que viviéramos en paz. Y hay textos para entender la revelación. ¿Por qué hablo de revelación? Porque para entender un canon, como se hizo la Biblia, nosotros también tenemos que entender el origen. Tenemos que entender al autor, al que propició toda esta intención de mostrar lo divino a lo humano. Esa teología ascendente en el cual Dios baja a través de su mensaje a los profetas para anunciar su presencia, que Él era mayor que todos los otros dioses que en la tierra se adoraban, porque todos los hombres, hermanos, primitivos, Edad Media, todas las épocas el hombre ha necesitado en su base interior adorar algo. Aquí hay una necesidad de adorar. Y es porque nosotros nacimos con este espíritu, que aunque no lo entendamos, pero este espíritu sí entiende que tiene que adorar. Y para que nosotros a futuro, como dice nuestro Señor Jesucristo, que de Él hablaron los profetas, de Él hablaron los escritos, para nosotros llegar hoy a entender esta gloriosa paz, esta gloriosa salvación, tuvimos que llegar a este tiempo, pero también entender que Dios se reveló tiempos primitivos, tiempo de muchos años atrás, y a su manera, y a la manera de una revelación a través de la inspiración y eligiendo a hombres selectos para anunciar su mensaje,
para anunciar que Él existía. Los textos que a nosotros nos pueden corroborar lo que nosotros ahora estamos aprendiendo son los siguientes, algunos aquí seleccionados, que son Amós 3:7, que dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hay profecía oculta. El Señor nos ha anunciado todo, hermano, todas sus intenciones. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Él se ha mostrado, Él se ha revelado. ¿Mm? Lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que va a hacer y lo que quiere y lo que espera también de un pueblo que Él eligió y que este pueblo se propagó y ahora estamos los gentiles por adopción. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Vemos aquí una revelación en el Nuevo Testamento que también nos habla de esta palabra maravillosa de revelación. Dice, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Os las he dado en revelación. He quitado el velo, dijo Cristo. Él conocía al Padre y Él lo dio a conocer a través de sí mismo, siendo Él mismo Dios, pero en persona de Jesucristo. La Biblia nos habla de Dios, de Cristo, de su identificación. Lucas 10:22. Entonces tenemos por ambas situaciones y siglos en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Reveló su intención de revelarse a los profetas y también nos habla de Dios a través de Cristo en su identificación humana, divina. La definición teológica es así de la revelación. Es una operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir. Custodia su trabajo, lo cuida para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original. Él no altera la parte psicológica de aquellos que escribieron lo que Dios les inspiraba a escribir. Él lo dejó tal cual. 44 hombres diferentes escribieron la revelación de este Dios vivo. 44 hombres de diferente oficio, de diferentes reyes, profetas, poetas, guerreros, también gente muy coloquial y también como Pedro, pescador, como Pablo, el universitario. A través de estos tantos hombres, hermano, pero hay una, como aquí se nota la inspiración porque todos, todos hablaban de un tema específico, que es la salvación del hombre, la salvación de la humanidad. Por lo tanto, esta revelación de Dios a través de su espíritu custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal y la confección del original, comunicando luego el trabajo echó su aliento, divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva, eficiente y operante. A través de estos hombres inspirados, el Ruach, Él envía al Espíritu Santo, los llena de su presencia, los llena de su espíritu, en el cual ellos son guiados para escribir. La importancia de esta inspiración, la importancia que tiene haber sido inspirados para escribir. ¿Ustedes ven bien las letras? ¿O tiro esto para arriba? ¿Ahí ven bien? ¿O lo veían bien al lado? No tapo con la visión de sus imágenes, no las tapo. No, se ve bien. No, yo creo bien. A Se usted ve se le bien. tapa por su imagen, pero a los demás se les ve clarito. Ya, perfecto. Ahí estaba el pastor. Ahora tengo susto. No. Entonces seguimos con esta
reflexión de la importancia. Hay una importancia de la inspiración bíblica, porque estos hombres fueron, ¿cómo fueron inspirados? Hay gente científica, hay gente teóloga, que dudan de la inspiración de la Biblia. Lo ven los teólogos liberales alemanes, decían, no, si estos solamente son escritos, historia, sabiduría, ¿no? Pero uno de los temas que se debate con fuerza, como dice el escrito acá, hoy en día es hasta qué grado las escrituras están inspiradas por Dios. La inspiración es necesaria, hermano, porque confirma la naturaleza de la revelación especial. Confirma la naturaleza de la revelación especial. Cuando hablamos de revelación, hay tres tipos de revelación: revelación general, revelación especial y la revelación especialísima. La revelación general es cuando Dios se revela al hombre para que escriba su palabra, su propósito. Pero al ser ya esa revelación ya escrito en papeles, se convierte en una revelación especial. A eso hablamos, a la Sagrada Escritura, cuando hablamos revelación especial. Y revelación especialísima es Jesucristo mismo, que Él reveló al Padre. Él, él decía, mas yo os digo, Él vino a aclarar, a ajustar, a afinar más lo que el Señor había anunciado en el Antiguo Testamento. Él lo viene a afinar en estos tiempos, Cristo, por eso que se llama la revelación especialísima. La inspiración es necesaria porque confirma la naturaleza de la revelación especial de Dios a través de las escrituras. Una parte importante de la teología bíblica, hermano, es la formulación de una teoría sobre hasta qué punto la Biblia es inspirada. Se han propuesto teorías variadas. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tanto es lo que Dios inspiró, lo que está escrito en la Biblia? ¿Habrá errores? ¿Tendrá errores en la Biblia? ¿Todo será inspirado por Dios? ¿O también hubo una intervención humana? Pero aquí vamos a aclarar que hubo intervención humana, pero también divina, en lo siguiente escrito. Sigo acá en esta página donde dice una parte importante de la teología bíblica es la formulación de una teoría sobre hasta qué punto la Biblia es inspirada. Se han propuesto teorías variadas. Estas teorías se examinan a fondo y se evalúan. Durante siglos los escritores bíblicos han apoyado una perspectiva alta de la inspiración. Como dice, aunque en el sentido estricto, la inspiración es de los escritores, en el sentido secundario también podemos decir que los escritos mismos están inscritos. Tanto es inspirado en la persona, el escriba, el profeta o el apóstol o la iglesia que escribió los escritos bíblicos, tanto fueron inspirados ellos como cuando escribieron, la escritura también fue inspirada por Dios. La necesidad de que un escrito sea inspiracional. ¿Cuál es la necesidad de que Dios haya dado plenitud, haya inspirado a estos varones o mujeres, porque también hay mujeres que también escribieron? ¿Cuál era esa necesidad? ¿Por qué no decirle escriban esto y ellos hubieran escrito, ¿cierto? Mecánicamente, bla, 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 escrito. No. Aquí hay una necesidad de que estos hombres tenían que tener una inspiración. Primer punto, las escrituras mismas afirman ser inspiradas. La supervivencia de la escritura, segundo. Por la supervivencia de la escritura tenía que estar presente la inspiración. Por la unidad de la Biblia, por el carácter de la Biblia, por la influencia de la Biblia, por la arqueología. Así de simple, cosas tan cívicas, sí, sociales, la arqueología. Y también a través, también por la experiencia cristiana en nuestras vidas. Es importante la inspiración en la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la supervivencia de la Escritura, es lo siguiente. Se llama la Biblia el libro indestructible,
pues hasta sus partes más antiguas han sobrevivido, más de 3 milenios, siendo inspiradas. Las escrituras han sido conservadas a través de los siglos. Dios no permite que dejen de existir. Esa es la verdad. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros tenemos que dar cuenta de que la palabra, hermano, es, como decía nuestro pastor, es un libro de fe, un libro que hay una intervención divina. Por eso el incrédulo no puede entender esta realidad de que este libro cambie personas. Los psicólogos lo aceptan científicamente. Había un hombre que se llama Bullmann, ¿no? Que él era un teólogo alemán. Este varón, siendo protestante, ¿no? Él estudió teología alemana, en el cual él sacó toda la mitología de la Biblia. Él dijo que todo eso no servía, que simplemente era un libro de normas, un libro de ética, y que su historia llevaba también a ser fuerte en lo social, en lo político, en todas estas obras sociales. Pero hay una cosa que habla este gran teólogo Bullmann. Dice que él cuando leía la Sagrada Escritura, algo dentro de él sentía, algo dentro de él hacía que él se conmoviera y lloraba al leer. Eso dijo, eso lo único que él escribió y que él pudo hablar, que la Biblia nos lleva al subjetivismo, nos lleva a las emociones. Sí lleva a las emociones, pero es meramente un libro de ética y moral. A través de la inspiración vamos a ver cuán cierto o cuán falso era lo que hablan los teólogos alemanes. Damos la bienvenida a Gibel, que está por ahí, que el Señor te bendiga, y a mi esposito Claudio también. Sean bienvenidos. Muchas gracias, hermana Dine. Saludos a todos. Amén, bendiciones. Seguimos. Amén. Bendiciones, hermanito Claudio, que está en Pichilemu. Gracias. Bendiciones. Seguimos con esta segunda postura. No estamos viendo la necesidad de la inspiración de la Biblia. Lo primero, vimos la escritura misma afirman ser inspiradas. Y segundo, la supervivencia de las escrituras. Aquí está. Primero me salté el número 1. Estábamos en la 2, vamos a terminar de hablar esta. Para retomar el número 1, porque me salté una diapo, hermano. Estábamos hablando de la supervivencia de las escrituras. Sí, hermana, estaba en esta, ¿cierto? Sí, sí. Se llama la Biblia el libro indestructible, como estábamos hablando, pues hasta sus partes más antiguas han sobrevivido, más de 3 milenios, siendo inspiradas. Las escrituras han sido conservadas a través de los siglos. Dios no permite que dejen de existir. Más la palabra, dice en Lucas 2:33, más la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Véanse también Jeremías 36, 27, 32 y también léalo después Lucas 2:33. Las escrituras también han sido preservadas, hermano, en su transmisión. A saber, ninguna doctrina ha sido alterada por errores o glosas de los copistas. Copistas se llamaban a esas personas que transcribían los escritos, ¿cierto? De un siglo, lo volvían a transcribir, se acababa ese siglo, volvían otros copistas, seguían escribiendo. Hay cambios insignificantes y algunos errores de cifras en el Antiguo Testamento y la adición u omisión de artículos ante palabras en el Nuevo, pero ninguno afecta a la enseñanza divina. Como punto 1 decía, afirman ser inspirada. Al ser inspirada la Sagrada Escritura, afirman que estas son reales, testimonio del Antiguo Testamento. Los profetas mismos del Antiguo Testamento se consideran como portavoces de Dios al anunciar su mensaje.
suelen decir. No sé si ustedes han visto en la Biblia cuando leen, por ejemplo, en Ezequiel dice, así ha dicho Jehová. Cuando leemos el Antiguo Testamento hay frase que dice, así ha dicho Jehová. ¿Mm? Ellos Amén. eran los portavoces de Dios. A ellos Dios les revelaba la palabra y ellos lo escribían audiblemente. O la boca de Jehová ha hablado. Ver Ezequiel 23:32 y Isaías 40, versículo 5. Cuando tengan en su casita y lo repasan con estos versículos y lo pueden ahí más corroborar lo que está en este Power. El testimonio de Cristo también es una forma en el cual las escrituras afirman ser inspiradas. Validó el Antiguo Testamento. Veamos Lucas 16:16. Vamos a leer Lucas 16:16. Dice así. Dice, la ley, dice Jesucristo, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Desde entonces, imagínense, desde el tiempo de los profetas hasta el tiempo de Juan el Bautista, el último profeta, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En el versículo 16a habla Cristo mismo y valida. ¿Qué valida? La Tanaj. Aquí está validando en el tiempo de Jesucristo, ellos tenían solamente la Torá, la Tanaj. La Tanaj son los iniciales de los libros de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene 39 libros, 27 libros, porque ellos todos los profetas los juntan en un solo papiro, lo juntaron, y ellos, cuando hablamos de Tanaj, significa que está la Torá, que eran los 5 libros Pentateuco, y también estaban los Ketuvim, Ketuvim y Neviim, que son los libros proféticos y los escritos. Eran 3 divisiones en el libro del Antiguo Testamento, y esta es la palabra que usaban los apóstoles, y esta era la palabra, de hecho, más que el Tanaj, se hablaba más de la Torá, de los 5 libros del comienzo que es el Pentateuco, son los 5 libros comienzo, Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Ahí donde están las leyes, las normas. Casi eso era lo que más eran usado en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo aquí fue más allá, tomó todo en la Biblia hebrea. Cuando dice aquí que los profetas, hasta Juan, hablaba del reino de Dios, está diciendo que toda la Tanaj, todo estaban hablando de él, del reino de Dios y el Mesías que había de venir. Así que él mismo dio la validez a esta escritura de que estaban inspiradas por Dios. Es importante. Tercero, la unidad de la Biblia. Se nota la asombrosa armonía de cada libro con el resto de la Biblia. A pesar de haber sido unos 40 los autores a través de 1400 años, tiene un solo tema. ¿Qué dice ahí? La redención del hombre y la salvación. Se encuentra la primera promesa de redención en Génesis 3:15 y la consumación de la redención en Apocalipsis. Las partes no se contradicen entre sí. Presentan un sistema de doctrina, una norma de moralidad y un plan de salvación que demuestran que la Biblia es la obra de una sola mente, la del Espíritu Santo. Cuarto motivo por qué la Biblia es importante que sea inspirada es porque en la Biblia hay un carácter de la Biblia. Revela lo horrible del pecado y es el único libro que presenta un remedio adecuado para este problema. Es imposible mejorar la norma de conducta que se encuentra en los 10 mandamientos
y en el Sermón del Monte. También la Biblia está libre de conceptos absurdos que caracterizan a otros escritos religiosos de su época. Nadie fuera de Dios pudo idear enseñanzas tan sublimes y a la vez tan conforme a la realidad. El carácter de la Biblia es más que un libro de ética y moral, es una Biblia que dilucida, identifica el horrible pecado de la desobediencia del hombre. Y eso, si ustedes leen el Antiguo Testamento al Nuevo, es el error de siempre, hasta nuestros días. Se rebelan a Dios, se rebelan hacia Dios, y dice que presenta un remedio, y presenta a la vez esta Biblia, esta Sagrada Escritura inspirada por el Espíritu Santo, tanto así muestra el mal como el remedio para el mal. Es imposible mejorar la norma de conducta que se encuentra en los 10 mandamientos, aquellos libros que fueron directamente de Dios hacia Moisés, hablado, y él escuchó y escribió en piedras. Imagínense los tiempos, años ha. Pero Dios ahí escribió 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, lo primero es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente y corazón. Y eso lo vuelve a repetir también Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo otro, todo el resto de los 10 mandamientos que Dios mismo habló, hablan sobre el amor al prójimo. No hacerle daño al otro prójimo, no honrar al padre, madre, no adulterar, no robar. Entonces es algo que no hay nada, ningún libro que lleve a la perfección y identifique lo que hay en el corazón del hombre que la Sagrada Escritura. Y eso es porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Por eso que Él inmediatamente plantó como dijéramos, los artículos que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros instintos iban ahí a tener debilidades. Pero da un remedio, la salvación, y eso es importante, hermano, eso hay que darle muchas gracias al Señor por eso. También la Biblia dice acá, siguiente renglón, también la Biblia está libre de conceptos absurdos que caracterizan a otro escrito religioso de su época. Como por ejemplo, también están los códigos de Hammurabi. En los códigos de Hammurabi, esos fueron escritos, hermano, como sus 5.000, 4.000 años atrás. Es una generación muy antigua. En ese código Hammurabi también habían escrito muy parecido a lo ojo por ojo, diente por diente. Pero estos escritos eran solamente libros de ética y moral. Pero ¿qué pasó con este otro libro que dice también ojo por ojo, diente por diente? Este libro cambia. Este libro transforma al hombre. Ahí va la inspiración de Dios, que actúa, que está en acción al hombre. Lo otro eran normas por obediencia, pero este es algo que transforma el ser. Nadie fuera de Dios pudo idear enseñanzas tan sublimes y a la vez tan conformes a la realidad. La influencia de la Biblia. Otro punto más importante. Ningún otro libro ha tenido tanta influencia para bien en el mundo como la ha tenido la Biblia. Los otros libros religiosos, tales como el Corán, las escrituras del budismo y confucianismo, han tenido gran influencia, pero de otra índole. Han producido, aquí me acuerdo yo en Confucio, leí un día un texto de Confucio y es muy importante, porque también por ejemplo, habla de los 5 estados del hombre. Los 5 estados del hombre era el primero, honra a tus padres. El segundo, no engañes a tus amigos. El tercero, no mates sin necesidad. Imagínense. El cuarto, trabaja y sé honrado.
Y el quinto, hónrate a ti mismo. Hónrate a ti mismo. Entonces, son libros de normas sociales y sirven de mucho. Psicología sirve porque ¿quién no va a querer el bien para sus padres, para sus amigos? Como dice aquí, han tenido gran influencia, como todo esto escrito, pero de otra índole. Han producido un bajo concepto de Dios incluso, y aún en ciertos casos han bajado la moralidad de la sociedad. En contraste, por ejemplo, el Corán. Ustedes dirán, ¿han bajado la moralidad de la sociedad? Sí, el Corán, hay muchas cosas. Estaba leyendo también un libro del Corán que tengo en la biblioteca y que hablaba que, bueno, eh, si ves tu padre que tu hijo va por mal camino, azótalo que llegue hasta la muerte, cosa que llegando a la muerte, él resucite en su sí y se dé cuenta del error que está haciendo en contra de Alá. Entonces lo encontré totalmente muy, muy severo, diferente a la Biblia, disciplina a tu hijo, no exaspere a tu hijo. Dice en el Antiguo Testamento, con una vara, disciplínalo. Pero más adelante, luego, en el Nuevo Testamento, hermano, el Señor también ahí rectifica esa parte, ¿no? Y nos llama al amor, a sujetarnos unos a otros. ¿Mm? No, nos afina cómo debemos nosotros disciplinar diferente al Corán. Nos lleva muy hacia abajo las moralidades sociales estos libros. Budas también abandona todo, se abandona, se exilia. Jesucristo no, Jesucristo andaba con todo. Él para santificarse no tuvo que irse y alejar y dejar la riqueza de su padre y abandonarse y negarse un ascetismo terrible. El Señor Jesucristo no, andaba en medio de su pueblo, viendo la necesidad, sanando, dando vistas. Qué diferente mi Cristo. Estos escritos inspirados nos revelan a este Dios tan vivo, tan misericordioso, tan dentro de nuestra sociedad misma. En contraste, las doctrinas bíblicas han inspirado la más alta moralidad, el amor al prójimo, las elevadas leyes de países civilizados y la fundación de instituciones de misericordia, tales como hospitales, casas de allegados y orfanatorios. Algunas otras religiones enseñan la ética, pero no proporcionan el poder para cumplir sus normas. También vemos la revelación de que muchos tiempos han dicho que no es real el suceso de Noé, pero la arqueología misma ha reconocido, como dice acá el texto, en una multitud de casos, las investigaciones arqueológicas han comprobado la exactitud de muchas referencias geográficas, históricas y de otro tipo que se encuentran en la Biblia, y que los detractores de la Biblia habían tildado de erróneas. Vemos ahí una certeza, una veracidad de lo que hemos creído. Es hermoso. Ahí hay unas páginas para que ustedes, si quieren, entran ahí para después. La experiencia cristiana. Millones de creyentes han testificado que tienen una experiencia real con Dios, que han sentido la presencia y poder del Señor en su ser. Han dado testimonio, hermanos, que sus vidas han cambiado, se han convertido, se han transformado. Los borrachos han dejado de tomar, atienden las necesidades de su familia. Gente inmoral o delincuente cambian su manera de vivir y los convertidos son más honestos y concienzudos en su trabajo y trato con otros. Se cumple la afirmación paulina. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ahí vemos hay algunas también, hermana, hay algunas también teorías sobre la inspiración que han hecho escritores, teólogos también, pero aquí vamos a estudiarla, en el cual vamos a ver si está de acuerdo o no de acuerdo a lo que nos quiere reflejar la verdadera interpretación de la inspiración de la Sagrada Escritura. La inspiración
solo es una comprensión natural, dice un estado, de los asuntos espirituales, ejercitada por personas bien dotadas. Tal como algunos pueden tener aptitudes, perdón, tal como algunos pueden tener aptitudes para las matemáticas, dice esta persona, este escritor, a la ciencia, los escritores bíblicos tenían aptitudes para la idea religiosa. No se ve aquí una implicación especial de Dios, dice este varón. Sería algo tan natural como estar inspirado para escribir un poema o componer un himno. Esta teoría ha sido acogida principalmente por los teólogos liberales y los post-cristianos. ¿Mm? Así que ahí tenemos una idea de lo que también hay una teología alemana, por supuesto, liberal, en el cual saca todo lo que es mitología, saca todo lo que es sobrenatural y lo tiene como un libro más de, digamos, de costumbres de un pasado histórico que nos dan un ejemplo de vida. ¿Mm? Incluso muchos de ellos anulan al Antiguo Testamento y dicen ese ya pasó, es judío, es su tradición, pero tomamos el Nuevo Testamento, saquemos todo eso que es sanidad y dejemos la enseñanza filosófica de este profeta, de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hablan así. Entonces, que no nos confundamos al leer libros, tengamos cuidado cuando leamos libros teológicos, veamos su postura primeramente y que nos hable de la inspiración de la Sagrada Escritura y que nos hable de que este libro sí es un libro que cambia la humanidad. Esta teoría ha sido acogida principalmente por los teólogos liberales. Aquí dicen ellos, permiso hermanos, disculpen. Mm, ¿Aló? Espera un poquitito. Marcelita, Oli, estoy haciendo... ¿Ah? Sí, pero ven más ratito o pasa por Claudito más ratito porque estoy sola. Estoy haciendo clase ahora. Permiso, mi vida. Chao, chao. Perdonen, hermano. Entonces, esta gente que incluso habla de inteligencias múltiples, pues visual, espacial, lingüística, cinético corporal, naturalista, pero no reconocen. Estos teólogos y estos postcristianos no reconocen lo sobrenatural, la obra que trabaja netamente el Espíritu Santo en la vida y el cual dejó Jesucristo antes de partir. Hay una iluminación, también nosotros hablamos acá, hablamos de la teoría de la inspiración. ¿Me esperan un poquitito, hermanos, por favor? Ahí sí. Hay otra teoría también sobre la inspiración, cómo se escribió la Biblia. ¿Ah? Estas teorías hablan que, espérense, acá, aquí, ya. eh, eh, eh. Acá. El dictado divino o teoría mecánica. Algunos dicen que la Sagrada Escritura fue escrita a través de un dictado divino. Dios habló, pero esta persona, sin pensar, sin tener su propia originalidad como hombre, como rey, como pastor, como sea, ni tampoco averiguar los hechos históricos de lo que a él le rodeaba, él solamente escribía. La inspiración es la supervisión infalible de la reproducción mecánica, dice este teólogo, de palabras divinas. A medida que el Espíritu Santo se las dictaba a los escritores, no rechaza que el Espíritu Santo le estaba dictando, se la dictaba a los escritores humanos. Los escritores bíblicos fueron obedientes secretarios que escribieron bajo la dirección especial del Espíritu Santo en cuanto a contenido, palabras y estilo. Esta teoría, hermanos, sería aplicable solo en los casos en que la Biblia señala explícitamente que Dios dictó algo, como es el caso de Apocalipsis 1:11. Leemos Apocalipsis 1:11. Dice así:
que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardi. Escribe en un libro lo que ves. Estos teólogos o cristianos posmodernos estaban hablando de que los que escribieron estos escritos eran personas que obedecían al Espíritu Santo, que, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice esta parte? Esta teoría sería aplicable solo en los casos en que la Biblia señala explícitamente que Dios dictó algo, como es el caso. Nosotros, al estudiar la inspiración y como lo entendemos, que Dios inspiró la Sagrada Escritura, podría decirse que para ellos solamente la inspiración divina fue cuando decía escribe lo que has visto, escribe lo que has escuchado, o los profetas cuando decían, así ha dicho Jehová. Pero lo demás, no había inspiración. Lo demás, netamente, era guiado por el Espíritu Santo, eh, sin una respuesta, eh, como dijéramos, sin el tiempo de la historia. No eran ubicables, por ejemplo, sin el tiempo de Babilonia, todo lo que vivieron en ese lugar, ya escribe lo que pasó, pero hace esto y esto otro. No, nuestros profetas, los que escribieron, hermanos, todo lo que pasó en Egipto, todo lo que ha sucedido hasta el Nuevo Testamento, ellos escribieron hechos tanto históricos, vivencias, geografía, todo viéndolo tras una visión en que Dios guiaba nuestras vidas para Él, para encontrar esta salvación que se había perdido en el comienzo. Entonces, para nosotros es más profunda la inspiración de la Sagrada Escritura que un simple mecánico, una persona que escriba sin darse cuenta. Es lo que se da a entender esto, que ellos no se daban cuenta el tiempo en que estaban viviendo y solamente eran personas que llenas del Espíritu Santo, encerradas y escribían como un robot, rechazado. Aquí tenemos otra teoría, las anteriores, por todos los teólogos teólogos conservadores, los teólogos de la Reforma, todo hermano han rechazado todas esas otras posturas, pero han dado validez, estos teólogos del posmoderno, del tiempo de hoy, digamos tiempo de hoy del siglo XVIII, que el siglo XVIII termina, ¿cierto?, hasta el año 1799, luego pasaron estudiando hasta el siglo más o menos, el siglo XX, hasta ahí ya todo esto se ha estudiado y se quedaron estos teólogos con la inspiración verbal plenaria. Aceptan esta forma de cómo se escribieron la escritura, porque por lo siguiente que aquí vamos a leer. Dice así: la inspiración es una combinación de la expresión humana natural de los escritores y la iniciativa y supervisión del Espíritu Santo con respecto a sus escritos. Sin embargo, el Espíritu Santo no dirigió solamente los pensamientos o conceptos de los escritores, sino que también vigiló la selección de palabras que hacían, y no solo en cuestiones de fe y de práctica, sino también todo lo que pasó, lo escrito, los reyes. El Espíritu Santo garantizó la exactitud y la plenitud de todo lo que se escribió como revelación de Dios. En la inspiración verbal plenaria, es la inspiración total del escrito, no desechando la historia, no desechando todos los sucesos emocionales que estaban viviendo también los que escribían los escritos. ¿Mm? Aquí netamente se da a delucir de que eran humanos
profetas humanos inspirados por el Espíritu Santo, que ellos escribían, como los apóstoles también escribían lo que veían, lo que escuchaban, a través de una supervisión, que es el Espíritu Santo. Eran sujetos a eso. ¿Mm? Entonces, es más completa esta, ¿cómo podríamos decir? Se me fue la palabra, sí, esta definición de cómo se puede plantear, de cómo fue escrita la Biblia. La inspiración verbal plenaria más clara es a través de lo que está escrito aquí. En conclusión, la inspiración. La inspiración consiste en el hecho de que Dios como causa principal mueve sobrenaturalmente al hombre como causa instrumental, el hombre como instrumento de Dios, para concebir el libro, querer ese libro y escribirlo de hecho, amar ese libro, escribir, tener la voluntad. Para escribir el libro bíblico, el autor humano procede exactamente igual que cualquier otro escritor. Busca, imagina, indaga, ordena materiales, piensa, escribe. No como decían los autores anteriores, que era mecánico, ellos no pensaban. Es la versión de cómo se escribió el escrito para el canon a futuro, es a través de estos hombres que imaginaban, indagaban, ordenaban materiales, pensaban, escribían. Como Lucas, por ejemplo, el Lucas cuando escribió, el libro de Lucas es un doctor, pero él también averiguó, habló con los apóstoles, hablaba con a María, habló. Él como si dijéramos, él averiguó, se llenó de conocimiento para hacer ese escrito. Y al escribirlo se llenó del Espíritu Santo y relató el libro de Hechos, el Evangelio de Lucas. Entonces no es mecánico, ni tampoco así que Dios mande, no. Es un completo, es un ser completo lleno de la divinidad de Dios. El Espíritu Santo no anula ni sustituye esta acción del autor humano, que conserva la plenitud de facultades. El autor humano, se habla del que está escribiendo el libro, la escritura, no cae en una especie de éxtasis, perdiendo su conciencia a la hora de escribir. En resumen, los conceptos generales, la revelación es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por cuenta propia. La creación, el bien y el mal, el pecado. Y la inspiración, Dios ilumina el significado de evento histórico y capacita al escritor para registrar correctamente esta interpretación. Iluminación es la acción del Espíritu Santo en el interior del que lee estos escritos, ya sea el que lee antiguamente lo que hoy estamos leyendo, hermano, hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para entender lo que estamos leyendo, de la Sagrada Escritura, obvio, en el interior del lector para hacer que entienda la revelación, que es lo que quiso Dios hablarnos. Por lo tanto, la revelación es el principio del proceso. La inspiración es su desarrollo del proceso de la escritura, de la Sagrada Escritura, y la iluminación es su conclusión exitosa. Todos esos pasos, hermano, conllevaron a cómo fue la intervención de Dios y los hombres que escribieron nuestros escritos hasta los tiempos de Jesús. Aquí hay una orientación dinámica. Sabía que se me había desordenado aquí un poquito, porque cuando se me borró, se me desordenó. Aquí también hay una propuesta que también habla un teólogo, que dice que Dios le proporcionaba a los escritores los pensamientos, conceptos que quería que se comunicaran y les permitía a estos escritores humanos una expresión total y natural. Esta también se podría decir que también es aceptada como una definición de lo que es la inspiración para formar la Biblia. Amén. Esta es una de las definiciones junto con la plenaria, la verbal plenaria, que se acepta de cómo se formó la Biblia. Lo que estábamos hablando de la iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo, que aquí hemos incluido nosotros, que complementa la inspiración
y que es ejercida en los lectores de las Escrituras de modo que puedan entenderla y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios, como dice en 1 Corintios 2:14. Por lo tanto, el inconverso no puede percibir las cosas espirituales, como dice 1 Corintios 2:14. Los escritores profetas inspirados, la iluminación, ¿qué vamos a leer? ¿En qué vamos a comprender? Aquellos escritos, aquellos profetas inspirados. Los lectores, los profetas fueron inspirados. Los lectores, que somos nosotros, somos iluminados, según 1 Corintios 1:18. Salmo 119, 105, para entender se necesita oración y el Espíritu Santo nos ilumina la mente para comprender el sentido de la enseñanza, como dice en Hebreos 10:32, Isaías 53:13 y segunda de Timoteo 3:16 al 18, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Para enseñar, para corregir, para redarguir. Aquí estamos apoyados por texto. Entonces, ahí hemos llegado, hermanos, a la culminación de cómo fue inspirado los libros del canon, que es el canon, son los libros que tenemos hoy aquí en la Biblia, que luego también, no sé qué horas serán, si alcanzo a decir. Pastor, me gustaría, yo termino sobre la inspiración, no sé si el canon lo dejaríamos para la próxima clase. Sí, me parece interesante. Miren, para explicarle un poquito a los hermanos, hermanas, si me permite, Por eh, supuesto. cuando nosotros hablamos de las teorías de la inspiración, hay que entender, hermanos, que el proceso de inspiración de la Biblia tiene varios elementos que son interesantes, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchas veces o mucho tiempo se creía que la escritura fue escrita, por ejemplo, Dios dictaba cada palabra y cada coma y el escritor lo anotaba, ¿cierto? Muchos creyeron eso por mucho tiempo, donde Dios prácticamente le hablaba, le decía, no sé, pues, Diego, escribe esto, ahora di esto, ahora esto otro, ¿cierto? Entonces, eso muchas veces se creyó. Entonces, cuando nosotros hablamos de teoría de inspiración, tiene que ver cómo la escritura se formó. Bueno, eso el canon va adelante, lo vamos a ver, pero tiene que ver cómo sé que lo que yo leo, lo que usted lee en su Biblia, es realmente Dios quien la inspiró. O sea, ¿cómo Dios puede intervenir en la escritura? Porque acuérdense que Pablo, ¿cierto? Dice toda escritura es inspirada por Dios. Si bien citaba todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, eso es transversal a la escritura en sí misma, a toda la Biblia que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se inspira? Entonces, algunos han intentado un poco reducir esto o deducir más o menos. Y lo que más se asemeja, o lo que más nosotros podemos creer, y tiene lógica, yo siempre lo he dicho, la escritura es un libro de fe. Lo tienen claro eso, ¿cierto? No es un libro de ciencia. Usted no va a encontrar a lo mejor que salga la teoría de la gravedad en la Biblia, o que salgan específicamente los dinosaurios, ¿ya? Porque el propósito de la escritura es un libro de fe, es una guía, lo vimos la semana pasada, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto, es necesario entender que Dios, de alguna manera, a través del acto de la iluminación, que es el acto de la iluminación, inspira al escritor a escribir la escritura, lo inspira, ¿ya? Lo inspira a través del Espíritu, no pasando a llevar su contexto, no pasando a llevar su carácter, no pasando a llevar los elementos culturales, ¿ya? Sino que Dios usa los elementos culturales, usa los elementos de la época para poder inspirar al autor, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos entender, que el autor lo que Dios hace es usar el Espíritu Santo, guía al Espíritu Santo al autor, pero no trastoca su cultura, usa los elementos culturales. ¿Se acuerdan que Jesús enseñaba en parábolas, cierto? Jesús enseñaba en parábolas porque era la forma que los maestros tenían de enseñar. El Pablo usa elementos que son propios, a lo mejor, ¿se acuerdan del texto que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento? Ya, Pablo, por ejemplo, usa las Olimpiadas de ese tiempo, de los griegos. Entonces, ¿se dan cuenta que van usando los autores los elementos culturales? Entonces, lo que hace el Señor es tomar todos los elementos culturales e inspirar al autor, por lo menos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los profetas tenemos algunos elementos particulares, porque los profetas decían
los famosos oráculos. Yo le he enseñado lo que son los oráculos, cuando dice, vino palabra del Señor a mí. ¿Se acuerdan? Vino a mí palabra del Señor y dijo esto. Bueno, ahí tenemos una palabra prácticamente dictada de parte de Dios a los profetas, ¿cierto? Dios le dice esto, tienes que decir esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro, ¿ya? Entonces, las teorías de la inspiración nos ayudan un poco a desmistificar un poco lo que nosotros creíamos. A lo mejor nosotros todavía creíamos que Dios le dictaba a, a lo mejor tal cual a Pablo, ¿cierto? Pero no es así. Es una inspiración. Por eso la hermana Nadine muy bien explicó lo que es el concepto de iluminación. Dios a través del Espíritu iluminaba a los autores a escribir. Él lo inspiraba. La inspiración es un soplo, es como, como que Dios soplaba sobre ellos y ellos escribían. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nos acercamos a la Biblia, entonces ahora nos vamos a acercar entendiendo que, claro, que Dios inspiró al autor, pero la Biblia puede contener algunos errores, a lo mejor que tienen que ver con fechas, que tienen que ver con que lo que hablamos la semana pasada, a lo mejor que no es que el sol se paró, sino que la tierra, ¿cierto? Porque no es un libro científico, pero sí Dios inspiró. Entonces, eso es importante que podamos tener. Entonces, todas las otras teorías tratan de explicar un poquito, mira, sí, creemos que Dios inspiró la Biblia, por ejemplo, la primera que vio la hermana Nadine, cuando salía una imagen de la inteligencia múltiple. No sé si se acuerdan de esa imagen. ¿Ya? No, no, es que Dios inspiró, solamente que Dios usó a hombres especiales. Pablo era cabezón, por eso Pablo escribía así. Otros decían, no, es que tenía una inteligencia especial, distinta. No, esos hombres eran comunes y corrientes igual que nosotros. O sea, Dios usó a Pedro, por hermano. Pedro era un pescador, ¿cierto? El mismo Pedro llega a decir en algún momento que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, dice Pedro. Pero Dios usó a Pedro, aún así con su cultura, con su oficio, y escribió y lo inspiró a escribir las cartas de Pedro. Entonces, no sé si entienden un poquito de qué se trata esto. Si estos son teorías de inspiración, son teorías, se plantean, decimos, esto creemos nosotros respecto a cómo se formó la escritura. Ahora, después vamos a ver el canon. ¿Qué es el canon? El canon es cierto, cómo los 66 libros que usted tiene, ¿se acuerdan que son 66, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento? Eso ya de memoria. Ya, de memoria, ahí acuérdense, 66 libros, 29 nuevos y se me olvidó ya, el resto en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, eh, eso es importante. ¿Cómo los 66 libros, por qué están ahí? ¿Por qué no hay otros libros, por ejemplo? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué hay 66 libros y no hay otros libros que sí a lo mejor algunas religiones lo tienen? Ya, entonces ahí vamos a ver lo que es el canon más adelante. Así que eso es mi hermana Nadine lo que puedo aportar. Pastor, se agradece que haya aclarado más el tema. Gracias por su apoyo. Y también tener en cuenta que cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, obvio, a través del Espíritu Santo somos iluminados. Nos viene la revelación que Dios nos quiso decir a nuestra vida, pero también nosotros tenemos que pensar algo muy importante. ¿Quién es la persona que escribió ese libro? Entonces, cuando uno piensa quién es esa persona, qué es lo que estaba ocurriendo ahí, ese texto más nos va a hablar a nuestra vida. Incluso nos va a aclarar el versículo que estamos leyendo. ¿Mm? Si el versículo, si lo está llamando, lo está hablando Pedro, ¿en qué tiempo? Pedro a lo mejor estaban en la diáspora, estaban fuera de Jerusalén. Tantas cosas que uno tiene que entender del autor. Entonces, cuando Dios nos ilumina a leer un versículo, también tenemos que no sacar nuestra mente de lo que están, de lo que está, de lo que está hecha la Biblia. La Biblia tiene historia, ¿m? Está inspirado, pero como decía el pastor, hay cosas que son historias fechas, se equivocan. Por ejemplo, aquí mismo, cuando muere Judas, ¿no? Judas Iscariote en una parte dice que él cae y se revienta, cae de cabeza. ¿Mm? Entonces, en otro lado dice que simplemente que Judas murió, se suicidó, así algo, pastor. En una parte dice literalmente y en otra parte dice que se ahorcó y en otra parte dice que se tiró y se reventó sus entrañas, todo. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí?
¿Por qué y a a mí me han dicho, ¿sabes que la Biblia tiene errores? ¿Por qué tiene errores? Porque en una parte dice tal cosa y en una parte dice otra. Lo que pasa, hermano, que por ejemplo los sinópticos cada uno escribió como vio la situación, como lo escuchó, lo vivió. Uno, por ejemplo, uno de los evangelios vio que ya, Judas se ahorcó. Él sabía. El otro llegó cuando Judas ya estaba, ya se cortó la cuerda, cayó y sus entrañas fueron esparcidas. Entonces dice, Judas murió con sus entrañas esparcidas. Y dice uno, pero ¿cómo? ¿Se ahorcó? O se entiende, pero son simplemente esas cosas lo que se cambia. Pero eso no significa que la Biblia tiene errores. De hecho, la Biblia es inerrante, porque no tiene errores. Hay una inerrancia en la Biblia, ¿en qué sentido? En su mensaje. En los hechos históricos puede haber errores, como le expliqué recién. La vista de un apóstol con la vista del otro apóstol. Pero ¿cuál es el mensaje ahí? Que Judas traicionó a Jesucristo. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La Biblia, los errores que tienen puede ser geográfico. Eso es lo que quería aportar también, pastor. Sí, excelente. Pero son Esa es la errores, son invitación. errores técnicos, no tiene que ver con el mensaje. Yo le explico a los hermanos, no se transgrede el mensaje central del Evangelio. Hay cuestiones técnicas, porque la Biblia tiene un libro, es un libro contextual, ¿cierto? Un libro de su época, un libro que el canon se viene a cerrar, tienen que pensar, hermanos, siglo cuarto, casi siglo tercero. Sí, algunos dicen que se cierra recién en siglo cuarto. Entonces, en la época Milenio donde había cuarto. ahí, hay leyes que se descubrieron mucho después, pues, hermano. Mucho después por eso le digo, no es la intención de la Biblia. Relatar ciencia, relata un poco de historia, los libros históricos, pero no es su propósito, es el plan de Dios con la humanidad. Eso, mi Salvi- hermana querida. Amén, amén, pastor, le agradezco. Sí, es una realidad. De hecho, cuando vemos Esdras, cuando encuentran los escritos, hermanos, tenemos que darnos cuenta que los escritos originales de la Biblia hebrea, no esta, no la protestante, sí que no, la hebrea, lo original no está. Los escritos originales que se escribieron no están. Son fragmentos y luego solo fue una tradición oral. Y no estamos hablando de que yo le cuento algo a la hermanita Alicia y después le cuento otra cosa a la Nati. No, su tradición oral de los hebreos, hermano, era textual, era tal cual. Ellos tenían un respeto, ellos tenían ni una tilde. Nada era errado, equivocado, ni dos versiones iguales. Entonces, imagínense que es todo el viaje, todo el trabajo de estos libros de nuestra Sagrada Escritura ha sido inspirado por los copistas, los que siguen escribiendo y los que siguen, hasta que juntar toda esta hoja y hacer nuestra Biblia. Entonces, cuando dice, no, yo no me gusta la NBI, no me gusta la de 1960, me gusta la original, ¿de cuál? Le dice uno, 1560. Oh, pero ese tampoco es original, ¿te fijan? Pero todo eso, lo que hablamos ahora de la inspiración, porque es importante, como decía el pastor, y volvemos a repetirlo, el mensaje salvífico del reino de Dios, culminado en Cristo. Él es nuestra verdad. A él lo vieron después que resucitó 50, 500. ¿Se fijan? Entonces, en eso estamos nosotros. Y necesitamos el antiguo para comprender el nuevo. Así que eso es un aporte. Que el Señor les bendiga, hermanos, pero les haya gustado y que haya sido clara la clase. Pero no tengan temor ni tampoco, porque cada vez que pasemos una clase, más se va a extender el tema, más vamos a enfocar los temas que estamos abordando al principio, que son las introducciones. Nosotros estamos dando introducciones. Ya va a venir el despliegue del tema, los apócrifos, los libros deuterocanónicos, después más adelante todo lo que viene, ¿no? Así que eso, Señor les bendiga, hermano, a cada uno por haber estado presente.